Hola amigos, amigas. Este video es para responder a unas inquietudes muy válidas y además muy oportunas que ha expresado en un video de YouTube el señor Mao de la cuenta @mamertolandia en Twitter. Él pregunta hacia dónde va el pacto histórico, qué tipo de listas vamos a tener, qué tipo de personas van a llegar al pacto histórico. Hace una cantidad de preguntas muy válidas realmente. Y que yo quiero responder porque me parece que muchas personas pueden estar pensando como él. ¿Qué pasó con el pacto histórico? ¿Por qué tan quietos? ¿Cuándo va a haber definiciones? ¿Cuándo vamos a saber los nombres distintos a los que ya existen en el Congreso? Pues bien, lo primero que hay que decir es que no nos hemos puesto de acuerdo en el carácter de la lista. Es decir, ya sabemos que va a ser cremallera, es decir, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, intercalados. Es decir, la mitad de la lista, si vamos a tener 100 candidatos, 50 van a ser mujeres. Si la lista fuera abierta, no garantiza que lleguen 50 mujeres, ni la mitad de lo que saquemos. Nosotros estamos apuntando a 55 curules, ustedes lo saben, en la estrategia del 55-86. Pero si la lista es abierta, no garantiza que 27 o 28 sean mujeres. Si la lista es cerrada, sí lo garantiza, porque vamos en un sistema cremallera. Entonces, esa discusión se está dando en este momento. Hoy no sabemos si es cerrada o abierta, porque ustedes saben que el pacto histórico lo componen un grupo de partidos y ya sabemos, hay unos partidos decididamente que le apuestan a la lista abierta y hay otros que le apostamos a la lista cerrada. Lo que sí tenemos claro es que ya no puede pasar de esta semana la definición. Entonces, mira las fechas que les estamos proponiendo. En una semana vamos a ver si es lista o abierta o cerrada. Eso de ahí no pasa, porque también sabemos que no podemos dilatar más esa decisión. La segunda decisión que estamos tomando es que el 20 de julio presentemos la lista. Ya se haya elegido abierta o se haya elegido cerrada, el 20 de julio el país conocerá los 100 nombres que compondrán el pacto histórico en las listas para el Congreso de la República. Entonces ahí ya van dos definiciones. Nos hemos demorado porque somos más de 9 partidos y movimientos y obviamente pues ya imaginarán la cantidad de ires y venires y opiniones que hay que estar cotejando y hay que estar conciliando. Obviamente eso no es fácil, pero ya tenemos estas dos fechas. Entonces, una semana, carácter de la lista, cerrada o abierta, 20 de julio, el nombre de los candidatos. Ahora viene otra de las inquietudes del señor Mao que es muy interesante, es quiénes van a estar. Y obviamente, pues si hablamos de un pacto histórico, estamos hablando de un pacto social, nacional, donde quepan todas las expresiones políticas alternativas de izquierda, progresistas, liberales. Aquí lo único que no cabe aquí es el uribismo, el resto aquí cabe todo el mundo. ¿Cómo vamos cuál es el mecanismo mediante el cual se van a seleccionar estas personas? Pues obviamente cada partido de estos 9, o parece que van a ser 10 partidos, va a postular sus candidatos y después viene pues no quiero llamarlo negociación política porque suena feo, pero después vendrá el ejercicio de sentarnos a decir quiénes van adelante, quiénes van atrás, etc. Lo que sí ya se sabe es que en una lista cerrada, si optamos por la lista cerrada, la mitad de los elegidos van a ser mujeres por el sistema cremallera. Mientras que si optamos por la lista abierta, no necesariamente la mitad van a ser mujeres. Sí va a haber la mitad de candidatos, o sea, me explico, 100 candidatos, pero 50 van a ser mujeres y 50 hombres. Pero si es abierta, como cada uno va a optar por su conteo propio, por sus propios votos, pues pudiera pasar que no haya tantas mujeres. Y ahí estaríamos incumpliendo, digamos, una de las premisas del pacto histórico, que es la inclusión y el reconocimiento de la igualdad de la mujer. Pero, como les digo, eso no está definido. Si es cerrada, como no hay tantas mujeres en el panorama político de los movimientos alternativos en el Congreso solamente hoy hay 2 mujeres, que son Aida Abella y María José Pizarro. Entonces habría cabida para meter 13 mujeres en los primeros 15 renglones, por decir algo,
con personas que no necesariamente tienen votos, no necesariamente tienen imagen, no necesariamente tienen dinero para una campaña, pero sí tienen un trabajo social reconocido, tanto en los territorios como a nivel nacional, y sí tienen una lucha detrás. Y eso es lo que nos encantaría, que mujeres, bueno, no voy a dar nombres hoy aquí, pero por citar algunas, las madres de Soacha, bueno, las mujeres que están poniendo el pecho en Hidroituango, una cantidad de indígenas, mujeres indígenas que también pueden ir aquí en la lista ordinaria, porque acuérdense que los indígenas tienen una circunscripción electoral aparte. Ellos ya definieron que van a enviar una mujer al Senado, y entonces aquí habría cabida de pronto para alguna otra en la lista ordinaria. Entonces, por eso lo importante es saber pronto cuál es el carácter de la lista. Y ahí pues ya vendría cada partido a proponer sus candidatos para que hagamos ese juego de ver cuál es la estrategia también, porque tenemos que tener una estrategia electoral para seducir a 5 millones de personas, que es a lo que le estamos apostando. Que la lista al Congreso del Pacto Histórico tenga 5 millones de personas. Esto nos garantiza 50 curules de entrada. Entonces ahí podríamos garantizar algo que venimos cacareando de tiempo atrás, y es que si no tenemos unas mayorías en el Congreso, definitivamente ninguna de las reformas que estamos ofreciendo van a ser posibles. Y aquí viene otro punto, a propósito, de los que el señor Mao cuestiona, es qué tienen en la cabeza, qué están pensando estos candidatos. Y quiero decirle con toda razón que sí, todos los partidos políticos vamos a hacer aquí un acuerdo programático. El pacto histórico no se hace sobre ideas personales, unipersonales. El pacto histórico se hace sobre programas colectivos, y en cada tema va a haber unas mesas temáticas, ¿no? En medio ambiente va a haber una mesa temática, en deuda pública, en empleo, en seguridad, en la reforma de la policía seguramente. Vamos a tener mesas temáticas en el manejo de las empresas, cómo va a ser la relación del pacto histórico con los empresarios, que tiene que ver obviamente con la economía. Vamos a tener mesas temáticas en educación, en salud, en vivienda, etc. Cuando se abran esos espacios, cuando ya definamos el carácter de la lista y los candidatos, que eso va a suceder el 20 de julio, el 20 de julio tenemos los 100 candidatos, nos vamos a sentar a elaborar un pacto, el pacto programático, y es cuál es la Colombia que estamos pensando nosotros a 10, a 20, a 30 y a 40 años. Obviamente necesitaríamos del respaldo de la gente, para que no vayan a malinterpretar esto, necesitaríamos de elecciones sucesivas con diferentes candidatos, obviamente, porque ya hemos dicho que no vamos a jalarle a la reelección, sino cómo el pacto histórico va a pensar esa Colombia, o sea, cuándo vamos a descarbonizar la economía, en 2030, en 2040 o en 2050, como dice el Pacto de París, cuándo vamos a consolidar la educación gratuita, en la educación superior gratuita, en 5 años, en 10, tenemos que decirle a la gente concretamente cuándo va a suceder eso, porque no olviden que eso tiene un costo. Gustavo ya lo ha estimado, Gustavo Petro, en 14 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero? Ya hemos dicho que vamos a potenciar el turismo, que con paz seguramente el turismo va a crecer, y esas divisas que va a dejar el turismo van a ir reemplazando las divisas que hoy nos dejan los hidrocarburos, que es nuestro primer renglón de exportación, etc. Todo eso se va a pactar, y todo eso va a tener una metodología para que nosotros lleguemos a la registraduría a inscribir las candidaturas con un programa exacto, un programa que nadie pueda saltarse. Aquí ya no cabrían los manguitos, porque como nos pasó esta vez con este manguito, él se salió porque nosotros, a pesar de que habíamos firmado un acuerdo, lo desconoció totalmente, y se fue de una vez a las huestes uribistas, a hacernos incluso la oposición a nosotros mismos que lo habíamos elegido, porque acuérdense que él solo sacó 14.000 votos. Sin embargo, con los votos que tuvimos, con Aida y los míos, pues él arrastramos esa votación y él pudo llegar al Senado a ser nuestro acérrimo opositor, a inventar cosas, a votar en contra de todos nuestros postulados que eran los postulados de campaña. Eso no va a volver a pasar, porque va a haber un acuerdo programático firmado. Si nos toca, lo llevamos a una notaría para que eso no vuelva a suceder.
Entonces aquí le despejo, señor Mao, varias de esas preguntas. La primera, el carácter de la lista, por qué nos hemos demorado, esto ha sido muy difícil. El final de la legislatura, como ustedes vieron, fue bastante intenso, casi plenarias todos los días hasta las 12 de la noche. Ayer nos tocó hasta la madrugada, ayer domingo, hasta las 3 de la mañana, la Cámara igual. Entonces digamos que eso nos retrasó un poco las decisiones, pero ya estamos listos. Concordamos en que ya hay que darle respuestas al país. El pacto histórico tiene que darle respuestas al país incluso antes de la elección. Hoy, en las movilizaciones que todavía quedan, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro del paro? ¿Cuál es el futuro qué vamos a hacer de resistencia durante estos 13 o 14 meses que le quedan a Iván Duque, que van a ser muy difíciles, con un uribismo desbordado, dispuesto a imponer con autoritarismo el orden que ellos mismos, el orden que ellos han roto con sus políticas sociales nefastas, con la falta de oportunidades para los jóvenes, con la falta de educación, la falta de empleo, la forma como están, no quiero cometer aquí palabras, la forma como están oprimiendo la protesta social de manera brutal, de lo cual ya todos hemos dado cuenta a través de videos, etc. Entonces, aquí están las respuestas. Vamos a seguir trabajando. Muy pronto van a saber ya del pacto histórico. Ya ustedes vieron un debate entre dos candidatos, van a llegar más candidatos. Estamos esperando por lo menos 3 más. Y haciendo un llamado urgente, casi que un clamor a la coalición de la esperanza para que, no para que se sumen al pacto histórico, sino para que nos unamos y hagamos una sola consulta para ganarle en primera vuelta al uribismo, porque ya ustedes con las experiencias de Perú y de Ecuador saben el peligro que comprende permitir que estas fuerzas estatales del establecimiento pasen a segunda vuelta, y es que como ellos se juntan, como hicieron en 2018, que hasta César Gaviria con el Partido Liberal terminó allá mangualado con Duque y con Uribe, con tal de mantener este poder y todos estos privilegios y toda esta impunidad que han tenido por décadas estos partidos. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar. Tenemos un reto gigante, una responsabilidad gigante como líderes políticos para llegar unidos, derrotar este uribismo, porque Colombia no aguanta un día más, ni el 8 de agosto siquiera, de uribismo. Entonces, esto se desbordó, llegó la barbarie. Ustedes han visto lo último que ha sucedido, la cabeza de este joven en una bolsa, piernas en un río, un torso también, un tórax en otro río de Cali. Bueno, todas las cosas que se han denunciado a través de videos que son muestra palpable, evidencia palpable de que estamos en una época que jamás había vivido Colombia. Yo me atrevo a pensar que nunca hemos llegado a esta época de barbarie donde los paramilitares salieran a las calles tranquilos con sus armas a dispararle a los civiles delante de los policías. Eso no lo habíamos vivido ni siquiera en el gobierno de Uribe, porque en esos gobiernos de los paramilitares se supone que eran clandestinos y salían, atacaban y se escondían, pero verlos disparar al lado de los policías, eso nunca lo habíamos visto. Estamos en una época terrible de barbarie, y esa es la responsabilidad de los políticos alternativos de esta época. Es permitir que nuestra juventud pueda en adelante tener un futuro, vivir sus sueños, trabajar, estudiar, y no que los sigan masacrando en las calles. Entonces aquí los dejo. Apenas vaya viendo nuevas noticias, yo les voy contando, pero quería responder este video porque me parece muy oportuno, y imaginé que lo que está pensando Mao también lo están pensando muchas personas. Entonces ahí están estas claridades. Nos vemos.